Mediante el presente video cumpliremos con el requisito de la actividad de la semana 8 de la asignatura Investigación Aplicada, cuyo objetivo es la socialización de avance de la propuesta investigativa. Mi nombre es Miguel Leonardo Rodríguez Guanares y a continuación presentaremos la propuesta de investigación. Introducción al problema. Primero definamos un poco el problema. Vamos a hablar de lo que es la neumonía. La neumonía es un ente médico, un ente nosológico de gran relevancia a nivel social o de salud pública. Es la tercera causa por enfermedades infecciosas de consultas médicas y la principal causa de muerte de enfermedades infecciosas, con una carga laboral importante y en lo que conocemos como vidas productivas y una carga económica muy valiosa. Es una patología que, tratando de desarrollarlo de forma sencilla, es una afección de los pulmones mediante el cual se afecta el intercambio gaseoso y por lo tanto el oxígeno que viene desde el aire ambiental no puede pasar a la sangre para que posteriormente esto pueda generarse en energía. Este proceso de neumonía por lo general ocurre principalmente por lo que pueden ser bacterias, virus u hongos, pero predominantemente bacterias que afectan este intercambio gaseoso. Hay un grupo a riesgo, que son los grupos de los extremos de la vida, como podemos ver acá, que son principalmente las personas mayores de 65 años o los jóvenes menores de 5 años por su inmadurez del sistema en el caso de los jóvenes o por el contrario la parte senil o la inmunosupresión de las personas mayores. La neumonía, por lo tanto, es una enfermedad infecciosa con gran mortalidad y que tiene tres agentes que debemos conocer. Uno es la clínica, los signos y síntomas o lo que padece el paciente que logramos ver. Luego otro es las analíticas o los exámenes paraclínicos que se pueden hacer principalmente a través del torrente sanguíneo. Y finalmente el tercer pilar, que es donde vamos a trabajar directamente, es lo que es las radiografías, que son imágenes. Importante hablar un poco de ellas. El gold estándar son tomografías, que es otro tipo de imagen. Sin embargo, las radiografías suelen ser las más usadas porque se irradia mucho menos el paciente, porque son mucho más económicas, mucho más rápidas y mucho más fácil de interpretar por el médico general o por el médico que no sea radiólogo. ¿Okay? Lo más importante de esta patología es que si se hace un diagnóstico precoz, tiene antibióticos adecuados que puede disminuir de manera drástica la morbimortalidad. ¿Cuál fue nuestro interrogante de la investigación? La implementación de una red neuronal convolucional para la detección automatizada de neumonía en radiografía de tórax es más precisa y eficiente en comparación con el diagnóstico clínico tradicional o con otros métodos automatizados en términos de precisión diagnóstica y tiempo diagnóstico. Fundamental, principalmente es el método tradicional, que es que el médico mira la radiografía y emite un diagnóstico, porque recordemos que el médico más entrenado en esto, o el que tiene la curva de aprendizaje más desarrollado, es el especialista, el médico radiólogo. Sin embargo, hay ciertas limitantes como la escasez de radiólogos en la actualidad, el tema demandante, la capacidad o el agotamiento físico y visual, ¿ok? Y sobre todo que estos no pueden estar disponibles para todas las zonas, y hemos hablado un poco de lo que es la inteligencia artificial para lo que es las zonas rurales, ¿ok? Entonces, el método por lo general tradicional es que el médico general o cualquier especialidad diferente a la radiología sea el que se enfrente al método diagnóstico, que es la radiografía, y pueda correlacionar con la clínica, la analítica o el examen de sangre que se ha realizado con la imagen, ¿ok? Estas tres deben estar presentes, ya que si están dos de tres podemos hablar de otras patologías. La neumonía es un ente que tiene diagnósticos diferenciales llamados en medicina, donde por ejemplo una persona que tiene signos y síntomas asociados a neumonía, con alteraciones también en los exámenes clínicos, pero que no se encuentra una imagen radioopaca típica de las neumonías, estaríamos hablando de otro ente como por ejemplo podría ser la bronquitis. Entonces por eso es que es tan importante esta situación. ¿Okay? Ahora, ¿qué importante tiene? Pues las neumonías son más limitantes que las bronquitis, tienen una mayor morbimortalidad e incluso la terapéutica es completamente diferente. Muy bien, entonces ese es el método estándar, y en algunas otras instituciones pueden tener algún sistema automatizado, ¿ok? Y sería comparar lo que sería nuestra red neuronal convolucional.
¿Cuál es la pregunta problema? La pregunta problema la desarrollamos a través del método PICO en el término médico. Solemos usar esto que es paciente, intervención, comparación y outcome. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se desarrollaría la pregunta? Sería en pacientes con sospecha de neumonía, la implementación de red neuronal, ¿ok? Convolucional es mejor, ¿ok? O luego a superar el diagnóstico clínico tradicional en cuanto a precisión diagnóstica y tiempo diagnóstica. ¿Cuáles son los criterios de inclusión y exclusión? Son radiografías que cumplan los criterios de calidad, ¿ok? De personas de ambos sexos que tengan diagnóstico probable de neumonía. Cuando hablamos de radiografía hablamos de las que son posterior anterior y lateral, son fundamentales las dos imágenes, dado que ciertas neumonías podrían estar, por ejemplo, detrás del corazón y en la posterior anterior no se logran ver, pero en la lateral sí. ¿Ok? Entonces, estas imágenes de personas, sobre todo menores de 5 años y mayores de 65 años, porque son las que más presentan esta patología, se hará de la siguiente forma: se hará un conjunto de entrenamiento con 5.216 imágenes, de las cuales la mayoría será neumonía. Luego un conjunto de pruebas, 624 imágenes, donde también la mayoría serán casos de neumonía. Es importante decir que aquí usaremos técnicas de balanceo, undersampling, para balancear y evitar el sesgo de selección o de aprendizaje predominante en una característica que pueda mejorar la sensibilidad pero afectar la especificidad. ¿Ok? Y nuestra población diana, como sabemos, es la pacientes que están más a riesgo, que son pacientes de ambos sexos, predominantemente menores de 5 años y mayores de 5 años. Nuestro enfoque y tipo de investigación, estamos hablando de un enfoque que tiene aspectos sobre todo cuantitativos y cualitativos, por lo tanto hablaremos de un enfoque mixto, ¿ok? En cuanto a cuantitativo son las métricas de rendimiento, sensibilidad, especificidad y el F1 score. Es importante realizar la validación cruzada. Lo cualitativo viene dado por la calidad de imágenes, la interpretación de patrones típicos de neumonía y la validación de expertos. ¿Ok? Finalmente, ¿qué logramos obtener o qué pretendemos? Lo importante es obtener un método con una precisión diagnóstica mayor del 90%, que reduzca el tiempo diagnóstico de esta patología, identificando las características clave y que nos permitan optimización de recursos y accesibilidad a todos los sectores de la población y no haya discriminación. Conclusión: llegar a un diagnóstico preciso con una sensibilidad y especificidad adecuada, reduciendo el tiempo, determinando patrones clave y que sea acceso para la mayoría, o venciendo las barreras actuales que tenemos de escasos radiólogos y poder cansancio de ellos mismos, la variabilidad interpretador e incluso la ausencia de esto en zonas rurales. Muchísimas gracias.